Hola, estás en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Si eres de los que creen que la escuela sabática es más que leer un folleto, entonces este programa es para ti. ¿Cómo estás, Jonathan? Me alegra saludarte. ¿Qué tal, Julio César? Es una alegría verte a ti y también saludar a todo ese ejército de maestros que nos sintonizan en YouTube, iTunes, Pandora y el canal de Roku de la Conferencia de las Carolinas. Amigos, hoy no vamos simplemente a dar una clase. Hoy vamos a convertirnos en el catalizador de la esperanza. Estamos en la lección 12. Compártelo, donde se nos invita a transmitir la esperanza de la segunda venida. Así es, Jonathan. Y antes de que hagamos esa inmersión, quiero hacerles una invitación de corazón. Si tú quieres que tu clase sea algo más que una transferencia de datos proféticos o fechas históricas, tienes que ver nuestro episodio 0. El enlace está aquí abajo en la descripción o puedes hacer clic en la tarjeta que aparece arriba en la pantalla de YouTube. En este episodio te explicamos la esencia de nuestra metodología, porque no se trata solo de enseñar, sino de cómo modelar el carácter de Cristo en nuestros alumnos. Fundamental, Julio César. Porque de nada sirve conocer todas las señales del fin si al cerrar el folleto seguimos siendo personas ásperas, impacientes o indiferentes al dolor ajeno. La lección de esta semana es un llamado a la acción, pero a una que brota de un corazón transformado. Así que, maestros, preparen su té o su café descafeinado y su Biblia, porque comenzamos con nuestra primera fase, Conecta. Jonathan, imagínate que vas por una carretera oscura en medio de una tormenta eléctrica. Los relámpagos ciegan, la lluvia es tan densa que no contemplas el camino y de repente ves a una familia varada a la orilla con su auto destrozado. Tú tienes espacio en tu vehículo, tienes luces potentes y conoces el camino a casa. ¿Qué sentirías si simplemente pasaras de largo disfrutando de tu calefacción y tu música cristiana mientras ellos se quedan en la oscuridad? Vaya imagen, Julio César. Eso me hace pensar, ¿cuántas veces pasamos por la vida con la calefacción de nuestra seguridad espiritual, ignorando a quienes están naufragando en la desesperanza? La pregunta provocadora para tu clase este sábado, querido maestro, es esta. Si realmente creemos que Jesús viene pronto para terminar con todo el sufrimiento, ¿es nuestra vida cotidiana un reflejo de esa esperanza o somos simplemente teóricos del fin del mundo que no saben amar al que tienen al lado? Recuerda que las preguntas de esta sección no son para ser contestadas, sino para dejarlas titilando en la mente de tus alumnos. Esta lección es vital porque nos recuerda que el evangelismo no es un departamento de la iglesia, es un rasgo de carácter que Dios desea implementarlo, descargarlo en nosotros. No compartimos el evangelio porque sea una obligación, sino porque el amor de Dios es como un fuego que no se puede contener. Julio César, ahora entramos en la sección Examina. Esta es la sección donde desglosamos el grueso de la lección para que el maestro tenga herramientas sólidas. Pero recuerda, maestro, no buscamos solo información, buscamos formación. Hemos sintetizado esta semana en 3 puntos que transformará la visión de tu clase. El primer punto tiene que ver con el combustible del testimonio y responde a una pregunta esencial para el debate. ¿Cuál fue el motor secreto que permitió a Jesús trabajar, sanar y enseñar a tantas personas día tras día sin desmayar? Invita a un alumno a leer Mateo 9:36 y deja que todos participen. Tengo que admitir que la respuesta que viene a mi mente no deja de ser fascinante. El texto dice que al ver a las multitudes, Jesús sintió compasión de ellas, porque estaban desesperadas como ovejas sin pastor. Julio César, esto me vuela la cabeza porque la palabra compasión aquí no es una lástima pasajera. Es un dolor profundo en las entrañas que impulsa a la acción. Exacto, Jonathan. La lección nos dice
que fue ese amor y esa compasión hacia la humanidad lo que impulsó su labor, la del Señor. Piensa en esta ilustración. Un pozo artesiano no necesita bomba eléctrica para sacar agua, porque el agua sale por sí misma, ya que hay tanta presión interna que simplemente tiene que brotar. De la misma manera, la lección nos dice que el amor de Dios en nosotros debería impulsarnos a sentir el deber de conducir a las almas hacia Él. Y fíjate en lo que menciona la lección sobre Jeremías. Él decía que la palabra de Dios era en su corazón como un fuego ardiente, prendido en sus huesos, y que trataba de sufrirlo y no podía. Maestro, recalca esto en tu clase. Si el estudio de la Biblia no está encendiendo ese fuego de compasión, entonces solo estamos acumulando cenizas de información. El fruto del Espíritu comienza con el amor, y el amor es el que nos mueve a mirar los rostros de las personas y preguntarnos, ¿conoces a Jesús? Pasemos ahora al segundo punto. Tiene que ver con la forma en que compartimos la verdad. Yo lo llamo el método de la influencia. La pregunta clave aquí sería, ¿por qué la coerción o la presión son totalmente contrarias al carácter de Dios cuando intentamos testificar? Para esto, llevemos a la clase a analizar con detenimiento Apocalipsis 22:17. El texto va a permitir sacar conclusiones impresionantes. Esa cita señala hacia el punto donde muchos fallamos. A veces queremos empujar la gente al cielo, pero la lección es tajante. La coerción es contraria al carácter de Dios. Dios no obligó a Adán y Eva, no obligó a los antediluvianos, ni obligó a los israelitas a serle fieles. Él satisface las necesidades y luego invita a seguirlo. ¡Qué lección más impresionante! Elena White menciona en El deseado de todas las gentes que no forma parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo. Dice algo aún más fuerte. El espíritu que procura violentar las conciencias es el espíritu de Satanás. No puede haber evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu del enemigo que la disposición a dañar o destruir a quienes no aprecian nuestro trabajo. Wow, a mí también me dejó pasmado esa cita por ser sencillamente fulminante. Y basado en eso, querido maestro, usa esta comparación. El sol no golpea las flores para que se abran, simplemente brilla con calor y luz, y la flor se abre por invitación natural. Nuestro testimonio personal debe ser ese brillo. La lección nos dice que debemos ser un conducto al servicio de Dios. Un conducto no crea el agua, solo permite que fluya. Si somos amables, reflexivos y amorosos, tendremos la mayor influencia posible en las personas. El carácter de Dios es libre y nuestro testimonio debe respetar esa libertad. Finalmente, Jonathan, toquemos el punto de la Gran Comisión. La pregunta para los maestros es, ¿cómo cambia nuestra actitud hacia la misión cuando entendemos que Jesús tiene toda potestad y promete estar con nosotros hasta el fin? La respuesta está en Mateo 28, 18 al 20. Julio César, la lección explica que esta comisión no es solo para pastores, es para todo el creyente. Y lo más hermoso es el enfoque en la restauración. Esperemos que la clase hable mucho de esto, porque la misión es la razón del ser de nuestra fe. A menudo nos enfocamos en hablar del juicio, las plagas y las catástrofes sobre los que rechazan a Dios. Pero la lección remarca que para Dios somos como Efraín, uno de los nombres que Dios le dio al reino idólatra de Israel. En este contexto, Dios dice en Jeremías 31:20 lo siguiente sobre su pueblo descarriado. Mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Qué profundidad, ¿verdad? Maestro, dile a tus alumnos, la misión no es ir a buscar culpables para condenarlos, sino ir a buscar hijos errantes para recuperarlos. La lección menciona que no debemos hablar negativamente de quienes se han alejado, sino sentirlos como el objeto de la más tierna compasión y anhelo de Dios. El argumento más poderoso en favor del Evangelio no es un folleto bien diseñado, sino un cristiano amante y amable. Es como el médico que no se enoja con el paciente porque está enfermo, sino que se compadece de su dolor. Nuestra misión es presentar a un Dios que anhela que sus hijos vuelvan a su propia tierra.
Jesús tiene toda la autoridad para restaurar lo que el pecado rompió, y nosotros somos sus manos en ese proceso de sanación. Impresionante, Julio César. Ahora, maestros, vamos a sacudir un poco las neuronas de sus alumnos con la fase traduce. Aquí es donde la teoría se convierte en carácter. Lancen estos escenarios y dejen que el espíritu cristiano mencionado en 1 de Pedro 3:8 guíe la conversación. Y aquí va el primer escenario, el familiar que no quiere saber nada. Imaginen a Marta. Su hermano mayor dejó la iglesia hace unos 15 años y ahora vive una vida totalmente alejada de los valores cristianos. Cada vez que se ven en Navidad, Marta le lanza dardos bíblicos sobre el juicio y el fin del mundo, lo que termina en una pelea. Basándonos en lo que la lección dice sobre la coerción, el espíritu de Satanás versus el espíritu de Cristo y el ejemplo de Efraín, ¿qué cambios de carácter necesita Marta para que su hermano quiera volver a escuchar de Jesús? Marta necesita cambiar el bisturí del juicio por el aceite de la compasión. La lección sugiere que debemos desarrollar una amistad genuina y de calidez. En lugar de predicarle, debería empezar por ser compasiva y misericordiosa, como dice 1 de Pedro 3:8. El silencio amoroso y el servicio desinteresado hablan más fuerte que 1000 versículos lanzados con ira. Segundo escenario, el compañero de trabajo en crisis. Carlos nota que su compañero de oficina, Luis, está pasando por una depresión profunda debido a problemas financieros. Carlos sabe que la segunda venida es la solución final a todo dolor, pero no sabe cómo abordarlo. De acuerdo con el consejo de la lección sobre identificar las necesidades específicas y ser un conducto, ¿cómo podría Carlos compartir su esperanza sin sonar desconectado con la realidad de Luis? Carlos debe recordar que Jesús primero satisfacía las necesidades de las personas y luego las invitaba a seguirlo. Podría empezar ofreciendo una palabra de aliento al cansado, como dice Isaías 54. Quizás simplemente decirle: Luis, no tengo todas las respuestas, pero he encontrado consuelo en esta promesa bíblica. ¿Puedo orar por ti? La lección nos enseña que la amabilidad abre puertas que la teología cerrada mantiene con llave. Tercer escenario, la iglesia que se siente como un club exclusivo. Una iglesia local es muy fiel en su doctrina, pero los nuevos visitantes se sienten ignorados. Los miembros solo hablan entre ellos y parecen juzgar a quien no viste adecuadamente. Basándonos en la gran comisión que es para todas las naciones y el llamado a ser amables fraternalmente, ¿qué diagnóstico le darían al carácter colectivo de esa iglesia y qué pasos prácticos deberían tomar? Esa iglesia tiene la forma, pero le falta la fuerza. La lección dice que debemos estar unidos en un mismo sentir, siendo sensibles a las necesidades de los demás. Deben entender que el bautismo es el comienzo de una nueva vida y que la comunidad debe ser un lugar de aceptación. Necesitan practicar la hospitalidad del corazón antes de poder predicar la verdad del tiempo del fin. Brillante, Jonathan, brillante. Y llegamos ahora a la fase final del método Z, acciona. Maestro, no dejes que tu clase sea un club de debate. Dales una tarea que los obligue a salir de su zona de confort. Julio César, la lección nos desafía a ser colaboradores con Dios. ¿Cuál es el desafío práctico para esta semana? Se llama la estrategia del conducto. Esta semana cada alumno debe elegir a una persona, un Efraín que se alejó o un vecino que sufre. Y en lugar de hablarle de Dios, va a actuar como Dios actuaría con esa persona. Me encanta. El desafío tiene 3 pasos. 1. Orar específicamente por esa persona pidiendo lengua de sabios para saberle hablar. 2. Realizar un acto de amabilidad inesperado. Una nota de aliento, un pequeño regalo o una ayuda práctica. Y 3. Escuchar sin juzgar si la persona decide abrir su corazón. El próximo sábado, reserva los 3 primeros minutos de tu clase para que los alumnos cuenten cómo ese pequeño acto de evangelismo de la amistad cambió su propia percepción de la esperanza.
Finalmente, Jonathan, qué privilegio es saber que el mismo Jesús, que tiene toda autoridad, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Maestro, recuerda que tu clase es el campo de entrenamiento para los embajadores del reino de los cielos. No solo repasa la lección, vívela. Así es, Julio. Gracias a todos por ser parte de la comunidad de líderes de la lección. Si este podcast te ha inspirado, dale un like, suscríbete y compártelo con tus grupos de WhatsApp de maestros. Recuerden que estamos en YouTube, en iTunes, en Pandora y en el canal de Roku de la Conferencia de las Carolinas. Nos despedimos como siempre recordándoles que esto es Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. No olviden ver el episodio 0 para llevar su enseñanza al siguiente nivel. Que el fuego del Espíritu de Dios arda en sus huesos y que su carácter sea el argumento más hermoso para el regreso de nuestro Señor. Bendiciones para todos. Chao. Un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección. Acompáñanos la próxima semana para la lección 13, Hacia la Eternidad. Cada semana publicamos un nuevo episodio para ayudarte a prepararte mejor para la lección. Líderes de la Lección, instruimos la mente para transformar el carácter.